Muy buenas. Hoy les estaré compartiendo la presentación sobre la comunicación y la documentación en el sistema de emergencias médicas. Mi nombre es Ricardo Rojas, soy estudiante de la licenciatura de emergencias médicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Este trabajo ha sido realizado para la asignatura de transporte sanitario. El profesor que la imparte es el doctor Marcos Rivero. Saludos. La importancia de la documentación. La documentación llega a ser muy importante porque esta pasará a ser parte de el historial del paciente en el registro permanente del paciente, y estos registros también serán utilizados para la investigación sobre las tendencias en la atención médica de emergencias y una guía de la educación continua para la mejora de la calidad de la atención. El informe también puede ser utilizado como prueba en un caso legal. La comunicación por radio. Como sabemos, muchos servicios públicos utilizan la comunicación por radio. Para mantener el orden entre estas comunicaciones, se le asigna a cada servicio público frecuencias distintas de radio para que no usen la misma e interfieran entre ellas las comunicaciones. En las transmisiones de radio, durante la llamada, sabemos que la llamada inicial, el pedido de ayuda, usualmente se recibe por una llamada telefónica al despachador de emergencias y este envía a las unidades. Pero también se podría dar el caso de que se reciba por radio, por ejemplo, que la policía solicite la ayuda. Podría hacerlo por la radio. En la comunicación por radio tenemos los principios de comunicación. Se los voy a mencionar a continuación. Debemos asegurarnos de que la radio está encendida y que el volumen esté ajustado correctamente. Reducir el ruido de fondo cercano. Podemos hacerlo cerrando la ventana del vehículo, si estamos dentro del vehículo. Debemos escuchar con frecuencia y asegurarse de que está despejada antes de comenzar una transmisión. Debemos presionar el botón, el PTT, Push to Talk, o presionar para hablar, se le llama así, en la radio, y luego esperar un segundo antes de hablar. Esto evita cortar las primeras palabras de su transmisión. Debemos hablar con los labios a unas 2 o 3 pulgadas del micrófono. Cuando llame a otra unidad o una estación base, use su nombre de unidad seguido del suyo. Por ejemplo, despachador, soy ambulancia número 2. La unidad a la que se le llama indicará que la transmisión debe comenzar diciendo adelante. Por ejemplo, ambulancia 2, este es el despachador, adelante. Otro término aceptado regionalmente. Si la unidad que está llamando dice espere, debemos esperar hasta que digan que están listos para recibir la transmisión. Debemos hablar despacio y claro. Mantener breves las transmisiones. Si tardan más de 30 segundos, debemos realizar una pausa para liberar el tráfico de emergencias y se puede utilizar otra persona puede utilizar la frecuencia si es necesario. Debemos utilizar un lenguaje sencillo y evitar los códigos. No utilizar frases como estar advertido, porque esto ya está implícito y no tiene ningún propósito. Se asume la cortesía. No es necesario decir por favor, gracias, de nada. Solo nos va a retrasar. Cuando transmita un número que puede no estar claro, después de él debemos repetir los dígitos individualmente. Por ejemplo, 15, 1, 5.
Perdón. Todo lo que se diga en la radio puede ser escuchado por el público, así que no debemos utilizar el nombre del paciente en la radio. Por la misma razón, tampoco debemos decir blasfemias o declaraciones que tiendan a difamar a cualquier persona. Tenemos que ser imparciales y objetivos. Utilice nosotros en lugar de yo. Como técnico de emergencias médicas, rara vez utilice nosotros en lugar de yo. Como técnico de emergencias médicas, rara vez actuará solo. Afirmativo y negativo. Se prefiere sobre sí y no, porque estos últimos son más difíciles de escuchar. Brinde una información de evaluación sobre el paciente, pero evite ofrecer un diagnóstico en el campo del paciente. Después de transmitir, diga cambio. Debemos evitar las jergas y abreviaturas que no estén autorizadas. Utilice la frecuencia de MS del Servicio de Emergencias Médicas solo para las comunicaciones autorizadas. Informes médicos por radio. Estos informes pueden ser por radio, verbalmente, en persona, por escritos o de las tres formas. El informe de la radio está especialmente estructurado para presentar hechos pertinentes sobre el paciente. No debemos contar más detalles de los necesarios. El informe radiomédico consta de 12 partes. Identificar la unidad y el nivel de proveedor, hora estimada de la llegada, edad y sexo del paciente, queja principal, historia breve y pertinente de la enfermedad actual, principales enfermedades pasadas, el estado mental, los signos vitales iniciales, hallazgos pertinentes del examen físico, atención médica de emergencia proporcionada, respuesta a la atención médica de emergencia, comuníquese con la dirección médica si es necesario o si tiene preguntas. En el informe verbal, dado a que tomará un tiempo en completar su informe escrito, la primera información que se le da al personal del hospital será el informe verbal. Lo principal que debe incluir este informe verbal es la queja principal del paciente, la historia que no se proporcionó anteriormente en el informe radiomédico, el tratamiento adicional administrado en ruta, los signos vitales adicionales tomados en ruta. Debemos tomar en cuenta la comunicación interpersonal, la comunicación en equipo. Como personal de emergencias médicas, debemos formar parte de un equipo de profesionales de salud. Por lo tanto, nos podemos encontrar en una escena o en el hospital con otro personal de salud, ya sea como enfermeros, doctores o cualquier otro personal de salud o socorristas, y tenemos que poder comunicarnos bien con ellos, comunicarnos para en el caso de pediatría, dado que a veces es difícil evaluar o comunicarse con los niños, es mejor involucrar a los padres. Así que es de vital importancia estas dos reglas. Siempre bajar al nivel del niño. Nunca pararse por encima del niño, ya que literalmente elevarse sobre él parecerá intimidante. Podemos agacharnos y reducir la diferencia de tamaño entre el niño y nosotros. Esto va a mejorar enormemente la comunicación porque no se va a sentir intimidado. Si el niño está gravemente enfermo, podemos tomarnos el tiempo y sentarnos junto a él.
Otra de las reglas podría ser que los niños a menudo perciben mentiras más rápido que las personas adultas. Así que es importante siempre decir la verdad a los niños. Y como nosotros pudiéramos ser el primer contacto que tenga este niño con el sistema de emergencias médicas, deberíamos esforzarnos en hacer que este primer contacto sea algo positivo para el niño y se lleve una buena imagen de nosotros. El informe de atención prehospitalaria es un registro que pasa a ser un documento legal que también proporciona funciones administrativas, ayuda a la educación, a la investigación, como lo habíamos dicho anteriormente. Una copia del informe de la atención prehospitalaria se queda en el registro hospitalario permanente del paciente. También una copia nos la quedamos nosotros. La información del paciente. La información que se recopila en el momento del contacto inicial, a la llegada al lugar, después de todas las intervenciones y al llegar al centro médico, tenemos la queja principal, el nivel de capacidad de respuesta, como el estado mental. Presión arterial sistólica para pacientes mayores de 3 años, la perfusión cutánea, el relleno capilar para pacientes menores de 6 años, el color y la temperatura de la piel, la frecuencia del pulso y la frecuencia respiratoria y el esfuerzo de esta. También tenemos los datos del nombre, la dirección y número de teléfono del paciente, sexo, edad, fecha de nacimiento del paciente, peso del paciente, raza o etnia del paciente, información de facturación y seguros, información recopilada durante la llamada. Siguiendo los datos de la ejecución y la información básica del paciente, los informes de atención prehospitalaria proporcionan una información para obtener información sobre toda la llamada, que puede incluir su impresión general del paciente, un resumen narrativo de los eventos a lo largo de la llamada, incluida la queja principal, la historia de la enfermedad actual, antecedentes médicos, examen físico y la atención. Secciones específicas para detallar alguna ayuda previa, historial médico pasado, resultados de exámenes físicos, signos vitales, resultados, procedimientos, tratamientos de encefalograma, medicamentos administrados y otra información. Información sobre la llamada, según lo requiera su servicio, y la información de transporte. Tenemos también los datos de ejecución. Son los espacios en los que se puede proporcionar al principio o al final del formulario del informe. Estos van a incluir el nombre de la agencia, la fecha, la hora, el número de teléfono, el personal de la unidad, los niveles de certificación, otra información básica según lo requiera el servicio en el que estemos trabajando. Los tiempos registrados deben ser precisos y sincrónicos, así que debemos tomarlos con 2 relojes que muestran la misma hora. Por ejemplo, puede ser el reloj que tengan en la base donde está el despachador de emergencias, y que esa hora coincida con la hora que tengamos nosotros a la hora de llenar la hoja. Las secciones narrativas. En las secciones narrativas vamos a poder llenar sin que esté tan estructurado las opciones a elegir. Puede ser un espacio para que el paciente pueda escribir la historia sobre la situación actual. Claro, en los pacientes que puedan hacerlo. O también para nosotros detallar alguna otra opción. También leí que en estas secciones narrativas también se colocan
las acciones que hacen algunas acciones que realizan los estudiantes de emergencias médicas. La hoja también es confidencial. La información no debe ser discutida ni distribuida a personas no autorizadas. En ocasiones tenemos que tomar decisiones críticas, entonces debemos elegir cómo y qué documentar. La documentación es un deber importante y desafiante para el personal de emergencias médicas. La documentación que produce puede ser examinado años más tarde en casos penales y civiles, además de ser revisado por un comité. Entonces se deberá tomar estas decisiones sobre cómo y qué usted documenta. Tenemos que tener muy en cuenta esto. También existe la hoja informativa de rechazo. Debemos documentar todas las acciones que se tome para persuadir al paciente de que vaya al hospital. Adicional, al mismo tiempo tendrá que tomar las notas sobre la competencia del paciente o su capacidad de hacer una insinuación, decisión formada y racional sobre sus necesidades médicas. Si el paciente no es capaz de hacer esto, por cualquier motivo, incluida la edad, la intoxicación, como el alcohol y las drogas, o una competencia mental, como resultado de una condición médica, se debe documentar. También hay que mencionar, que en el caso de que el paciente no quiera la atención, él debe llenar porque rechaza la atención y firmarla. En el caso de que no quiera la atención, se niega a recibir la atención y se niegue a firmar la hoja de relevo de responsabilidad, tenemos que tomar testigos de que el paciente se niega a recibir la atención y a firmar la hoja de relevo de responsabilidad. Debemos documentarlo todo para evitar problemas legales. También hay situaciones especiales como los incidentes de múltiples víctimas, en los que por obvias razones que va a haber tantos pacientes que no vamos a poder llenar una hoja de atención prehospitalaria para cada uno en ese momento. Debemos actuar de manera rápida. Entonces, en estos casos, como es tan difícil hacerlo, existen las, ¿cómo le llaman? Las cartitas, que son como tablas de clasificación que le vamos a poner a cada paciente a la hora que hacemos triage. Estas posteriormente también van a servir para terminar de rellenar una hoja de atención a cada uno, pero posteriormente a la atención que se le vaya a dar, porque van a ir a centros distintos, cuidados distintos, y entonces la atención inicial va a ser con las tablas de triage, las etiquetas de clasificación, ese era el nombre. Este es como a medio de conclusión los hechos y los conceptos claves que hemos visto durante toda esta presentación. Cuando se solicita información del paciente, incluya estos elementos: identificación de la unidad, nivel de proveedor, tiempo estimado de la llegada, edad y sexo del paciente, queja principal, historia breve y pertinente de la enfermedad actual, principales enfermedades pasadas, estado mental, signos vitales basales, hallazgos pertinentes del examen físico, atención médica de emergencia brindada, respuestas a la atención médica de emergencia, contacto realizado con la dirección médica si es necesario o si tiene preguntas.
Al completar el informe de atención prehospitalaria, se debe también incluir lo siguiente: nombre del paciente, dirección, fecha de nacimiento, edad, sexo, información de facturación y seguros, naturaleza de la llamada, mecanismo de la lesión, lugar donde se encontró el paciente, tratamiento administrado antes de la llegada del personal de emergencias médicas, por transeúntes o personal de emergencias médicas u otros. Signos y síntomas, signos vitales iniciales y posteriores, evaluación secundaria, la atención administrada y el efecto que la atención tuvo en el paciente, por ejemplo, si mejoró o no mejoró o sigue sin cambios. Cuando el estado, cambios en el estado durante la llamada. Como este puede ser un documento legal en un procedimiento judicial. Los datos pueden ayudar a determinar tratamientos también futuros, tendencias, investigaciones y mejora de la calidad de la atención. Su informe debe pintar una imagen de su paciente y su condición, describiendo con precisión su contacto con el paciente durante la llamada. Así que esto ha sido toda la presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Hasta luego.